Los engaños que mucho engañan. Hechos 4 y 5. La iglesia estaba en sus orígenes. El Evangelio de Jesucristo y su resurrección eran predicados sin temor y a pesar de la cárcel y amenazas de los saduceos sobre los discípulos. La iglesia se fortalecía en la persecución que inició por parte de los principales de la sinagoga. Los convertidos estaban viviendo su primer amor, estaban encandilados con la idea de la resurrección y la vida eterna. Hechos 4, 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Es muy desafiante ver que la alegría de corazón de los primeros cristianos era más que suficiente para dejar de ver solo exteriormente. La resurrección de Jesús hizo tal impacto en su mente, su corazón y su cuerpo que ya no estaban aferrados a las cosas materiales. Habían comprendido que todo esto es pasajero. Por ese motivo, se puede ver que la gente comenzó a ver las posesiones como algo estancado y con menor valor que el cubrir la necesidad de los pobres. Más aún, si los necesitados eran sus hermanos en la fe. Los primeros cristianos habían entendido que el fin del Evangelio no es la prosperidad económica, que el Señor Jesús no vino para darnos posesiones materiales, no vino para hacer la vida más fácil, sino que vino para algo muchísimo mejor, para darnos la vida eterna. Nos cambia la visión de lo natural por lo sobrenatural. Cambia nuestro foco en lo terrenal a un foco en lo eternal. Ahora me pregunto, si los primeros cristianos habían comprendido tan rápidamente la vida eterna, ¿por qué a nosotros ahora nos cuesta tanto hacerlo? ¿Será que focalizamos el Evangelio en el perdón del pecado, pero no en la vida eterna? Recuerdo cuántas veces compartí el amor de Jesús a algunas personas, cómo dio su vida por los pecadores y que el perdón de Dios está accesible para los hombres. Pero muchas veces no aclaro que el perdón no es solo para soltar el peso del pecado que tenemos encima, que no es el fin solo reconciliarnos con Dios en esta vida, que la bendición de Dios sobrepasa nuestro cuerpo mortal y nos da vida eterna, que el fin de todo es resucitar en cuerpos transformados para estar eternamente con el Señor. Tal vez esa falta de claridad al presentar el Evangelio hace que los creyentes no estemos dispuestos a soltar las cosas materiales fácilmente. Tendemos a ver que el diezmo, la ofrenda y el compartir con el necesitado es un signo de madurez espiritual, cuando en realidad debería ser la reacción natural al comprender que este mundo y las cosas que están en él pasarán, pero nosotros quedaremos, que lo que esperamos no es que Dios nos dé posesiones en esta tierra, sino más bien esperamos la ciudad celestial. Reflexionemos en cuántas cosas están aún tan ligadas a nuestro corazón que no nos puede pasar siquiera por la cabeza poder desprendernos para compartir con los demás. Pero este engaño que vivimos, el engaño de las riquezas, puede dejar infructuosa la palabra de salvación que oímos,
tal como lo decía el Señor Jesús en la parábola del sembrador. Marcos 4, 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vemos, sin embargo, que las riquezas no son lo único que el hombre persigue. Hechos 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El hecho que se relata en este versículo es sumamente particular, pues la persona que vende su heredad era alguien que comúnmente no tenía heredad. Los levitas no fueron parte de la distribución de la tierra durante la conquista y además tenían la orden en Dios de no poseer heredad terrenal, pues su heredad era Dios mismo. Deuteronomio 18, 1 y 2. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Esta tribu de sacerdotes tenía que confiar su provisión completamente en Dios, el cual movía los corazones de los hombres para llevar ofrendas y que ellos sean sustentados. Sin embargo, acá vemos un levita que tenía una porción de tierra, una heredad, posiblemente en Chipre, de donde él era natural, pues en ese tiempo los levitas buscaban la manera de eludir, entre comillas, el mandato de Dios, pues al ser la heredad fuera de Israel, ya no estaría en medio de sus hermanos, y pensaban que de esta manera no estaban infringiendo la ley. Sin embargo, estos hechos solo tuercen la idea inicial de Dios respecto a sus sacerdotes, los cuales tenían que tener la confianza y los ojos puestos solo en Dios y en la morada celestial, en lugar de las moradas terrenales y las riquezas materiales. Lo mismo Dios espera de nosotros, su pueblo, pueblo de sacerdotes santos, apartados para Él, que nuestra confianza ya no esté en lo terrenal, sino en lo celestial. Me hace pensar en un insulto despectivo que escuché alguna vez, donde se tildaba a un hombre de ser tan, pero tan sin valor, que se decía de él, no tiene ni dónde caerse muerto. Esa expresión quiere decir que no posee un lote o una casa, un lugar físico propio para vivir, que vive de prestado, o ahora en nuestro tiempo sería de alquiler en alquiler. Si bien eso lo vemos como una situación económica endeble en sí misma, nuestra manera de vivir debe asemejarse a esto en nuestros corazones, ser desprendidos, saber que somos solo administradores temporales, que esta vida estamos un poco tiempo, que somos extranjeros y peregrinos rumbo a nuestra casa eterna. Y si alguien, por esta manera de vivir, confiando en el Señor, llegase a insinuar alguna expresión despectiva similar a no tiene dónde caerse muerto, que sea motivo de gozo, porque sabes que no lo necesitamos, pues tenemos vida eterna, no vamos a caer muertos. Que nuestra mentalidad sea esa. No tengo dónde caerme muerto porque no lo necesito. No moriré jamás. Claro, llevando esta expresión a aspectos más profundos y relevantes que solo una casa física, como por ejemplo, ¿por qué me levanto cada día? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué es lo que influye en mis decisiones en este mundo? ¿Influye este mundo o el venidero? ¿Por qué voy a trabajar cada día? ¿Para tener pan que comer a diario o para compartir el pan de vida a los demás? Además,
Vemos que en la parábola del sembrador y la semilla que cae entre los espinos, no solo está presente el engaño de las riquezas, sino las codicias de otras cosas. Y es justamente eso lo que se relata a continuación. Hechos 5, 1 y 2. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. En esta historia tan conocida por su trágico final, una muerte debido al engaño al Espíritu Santo, donde un matrimonio de hermanos muere por mentir sobre una ofrenda, es aterradora si no se ve el contexto. La iglesia tenía muchas personas que vendían sus bienes y los ofrendaban, lo mismo que describe al levita Bernabé. Seguramente, estos hechos desinteresados provocaban el reconocimiento y aprecio de la iglesia y los discípulos. Era la confirmación que el mensaje de salvación había sido comprendido a cabalidad, un desprendimiento de las cosas materiales. Y ese reconocimiento que había de la iglesia, ese estatus de fiel creyente, esa posición de hermano desinteresado, movió a la pareja a entregar su terreno, pero no con el corazón desprendido de las riquezas, sino con la codicia de otras cosas, codicia de fama dentro de la iglesia. Este engaño es, a mi entender, mucho más peligroso que el anterior, pues el engaño de las riquezas puede ser visible y entendido exteriormente. Sin embargo, la codicia por reconocimiento no puede verse a simple vista. Es más, sin el Espíritu Santo que le revelase esto a Pedro, no habría manera de que la mentira hubiera sido descubierta. La codicia por otras cosas está en nuestros corazones y se puede camuflar muy bien con actos de piedad, de cristiano fiel, de amoroso hermano, de siervo comedido y de asistente regular a la iglesia. Y Dios ahora no ha dado el discernimiento a los ancianos para descubrir estos engaños, no ha repartido lentes especiales para mirar los corazones. El relato está puesto acá en Hechos para que a todos nos quede claro que a Dios no lo vamos a poder engañar. Dios no puede ser burlado. Él mira nuestros corazones, Él mira nuestras intenciones, Él mira nuestras motivaciones. Y solo nos queda a cada uno examinarnos a nosotros mismos, pensar, ¿cómo me mira Dios? ¿Cómo ve el Señor este sueño que tengo? ¿Cómo ve Dios lo que estoy pretendiendo? ¿Cómo ve Él lo que estoy buscando? Esa es la manera de evitar caer en estos engaños. Nuestra oración al Señor debe ser: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23 y 24.